Buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer la amable invitación a participar en este evento que me interesa particularmente porque se vincula muy directamente con mis temas de investigación, sobre todo con el tema del valor de la persona en relación con los desarrollos en materia biomédica. Así que es un gran gusto estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones hoy sobre el tema del derecho internacional, de la bioética o bioderecho internacional, y mañana sobre el tema de la dignidad de la persona, del individuo y de la especie humana. Si se puede hablar de una dignidad de la especie humana, en relación sobre todo con las técnicas de alteración del genoma humano. Entonces, el tema es el derecho internacional de la biotecnología humana o de la biomedicina. Y antes que nada quería adelantar algunas palabras sobre la relación entre la bioética y el bioderecho, que creo que es importante para llegar después al bioderecho internacional. ¿Cuál es la diferencia entre la bioética y el bioderecho? De algún modo se vincula esto con la clásica distinción entre ética y derecho, que es uno de los grandes temas de la filosofía del derecho, uno de los más arduos. Podríamos decir que la bioética se ocupa de las cuestiones éticas que suscitan las prácticas biomédicas, y el bioderecho, de alguna manera, se ocupa de las mismas cuestiones, pero desde el prisma, desde la perspectiva jurídica, es decir, se ocupa de esas mismas cuestiones en la medida en que estén en juego bienes jurídicos, es decir, los derechos y libertades de las personas y el bien común de la sociedad. Y creo que es importante insistir en lo del bien común de la sociedad, porque en muchos de los debates de bioética existe una tendencia a concentrarse solo en el individuo, los derechos del individuo. En Suiza, de donde vengo, hay un debate importante sobre temas de suicidio asistido, y siempre que está en expansión, y siempre es el tema de la autonomía individual, que prácticamente pareciera que no tiene límites, y se olvida, y creo que es importante reiterarlo, que existe también un bien común, es decir, que vivimos en una sociedad y los derechos de los individuos tienen que hacerse compatibles con el interés de la sociedad, el bien común de la sociedad. Bien. Ahora bien, ¿por qué surge el bioderecho internacional, al que me voy a referir luego? ¿Por qué la necesidad de normas internacionales en materia de biomedicina? La primera razón es que los estados individuales, los estados nacionales, son incapaces de afrontar de modo aislado y de modo eficaz los nuevos desafíos que resultan de estos desarrollos en materia biomédica. Si la ciencia se vuelve global o es global, las respuestas a los desafíos que plantea la ciencia también deberían ser globales. Por eso hace falta que organismos internacionales se ocupen de identificar un consenso a nivel internacional y formular principios comunes. Esa sería la primera razón. La segunda razón es que en esta materia están en juego derechos humanos, es decir, derechos que por definición trascienden las fronteras de los países. Los derechos humanos son universales, así lo reconoce el derecho internacional. Trascienden las fronteras, es decir, la comunidad internacional toda está interesada en la protección, en la promoción de los derechos humanos en cualquier país. En el pasado, la protección de los derechos fundamentales era competencia exclusiva, era materia exclusiva
de cada Estado. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial surge esta conciencia de que es toda la comunidad internacional la que tiene interés y el derecho y el deber de promover los derechos humanos en todo el mundo. Por eso se han creado las Naciones Unidas, hay un Consejo de Seguridad, etcétera, distintas instituciones y normas internacionales de derechos humanos. Y en materia de bioética o de bioderecho, en el fondo muchas de las cuestiones son de derechos humanos, derecho a la vida, a la integridad física, a la confidencialidad de datos personales, a la no discriminación, etcétera, etcétera. Una tercera razón es que ciertas tecnologías, sobre todo en materia de ingeniería genética o de clonación, etcétera, plantean riesgos que van más allá del posible daño a un individuo o a grupos de individuos. Generan riesgos para la integridad y para la identidad de la especie humana, al menos a largo plazo, y está claro que esto trasciende también la competencia y las posibilidades de los países individuales. Es un tema que preocupa y que concierne a la comunidad internacional en su conjunto, a la humanidad en su conjunto, yo diría. Esto explica entonces por qué la necesidad de normas transnacionales, internacionales sobre estos temas. La bioética, como ustedes saben, emerge sobre todo en los años 70, se podría decir en buena medida vinculada al desarrollo de las técnicas de fecundación in vitro, todo el debate sobre la primera niña concebida in vitro, Louise Brown, en 1978, en Inglaterra, los trasplantes de órganos, la experimentación con seres humanos, etc. Sobre todo a partir de esos años, generaron una reflexión a nivel filosófico que se llamó bioética, se dieron a llamar así, bioética, sobre todo en Estados Unidos y después en el resto del mundo. Se adoptó este término. Una década más tarde, en distintos países se empezó a legislar sobre estos temas, sobre procreación asistida o sobre experimentación o investigación con seres humanos, trasplantes de órganos, exámenes genéticos, etcétera, etcétera. Cuestiones de fin de vida. Y así surgió lo que se puede denominar un bioderecho a nivel nacional. Y todavía un poco más tarde, hacia fines de los años 90, se empiezan a elaborar normas internacionales sobre estos temas, sobre todo a partir de la iniciativa de dos organizaciones internacionales o intergubernamentales. Una es la UNESCO y la otra es el Consejo de Europa. Una es internacional, global, la otra es regional, funciona a nivel de Europa, es mayor que no debe confundirse con la Unión Europea, es una organización que abarca un mayor número de países, por ejemplo, todos los del este de Europa. Tiene algo así como el doble de miembros, o casi el doble de miembros que la Unión Europea, y que se creó después de la Segunda Guerra con la intención de promover los derechos humanos y la democracia a nivel europeo. Justamente la Corte Europea de Derechos Humanos funciona en el ámbito del Consejo de Europa en Estrasburgo. Entonces tenemos estas dos organizaciones, la UNESCO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tiene su sede en París y están representados prácticamente todos los países. Estados Unidos es un caso particular porque entra y sale según los distintos factores políticos. Actualmente se ha retirado. Pero en principio abarca algo así como 190 países, es decir, la comunidad internacional. La UNESCO, otra cosa que quería decir es que en ambos casos España ha tenido un rol bastante importante en el desarrollo de este bioderecho internacional.
a nivel de la UNESCO porque el Comité de Bioética de la UNESCO y todas las actividades en este ámbito se comenzaron a raíz de la iniciativa de quien fuera director general de la UNESCO en los años 90, Federico Mayor Zaragoza. Es decir, él promovió la actividad de la organización en estos temas, una preocupación personal como científico. Era en los años en que se hablaba del proyecto Genoma Humano, y por eso creó este comité de bioética en el año 93, si no me equivoco. Y se le encargó a este comité, con representantes de distintos países, de elaborar una declaración, así se lo propone, una declaración de protección del genoma humano, que resultará en la que luego sería la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, aprobada en el año 97. Luego se adoptó una segunda declaración, que es como una prolongación de la primera, sobre datos genéticos humanos, en relación a los biobancos, a la confidencialidad de datos genéticos, a la prohibición de la discriminación genética, etc. Y, por último, en el año 2005 se adoptó esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es la más general, la más abarcante, ya no se concentra en temas de genética, sino que trata de establecer principios generales para todas las actividades biomédicas. He tenido el honor de participar en estas dos últimas, en la elaboración de estas dos últimas declaraciones, porque en esos años estaba como miembro del Comité de Bioética por Argentina, y he tenido también el honor de compartir esas discusiones con el profesor Nombela, que representaba España. Los miembros del comité no representan formalmente a los estados, a los países, pero hay una representación, digamos, a los gobiernos, no representan a los gobiernos, están a título personal, pero están propuestos por los gobiernos. Por eso, de algún modo, se puede decir, son representantes de los países. España también tiene que ver con el convenio o convención de Oviedo, convenio de derechos humanos y biomedicina, porque bueno, se abrió a la firma, así se dice, se abrió la firma en el año 97 en Oviedo, y ahora es famosa, conocida con este nombre. Además de que el director del Departamento de Bioética del Consejo de Europa en esos años es un español, ya no está más en la organización, se llama Carlos de Sola, abogado. Muy bien, entonces tenemos estas dos organizaciones con dos tipos de instrumentos a los que me voy a referir. Una cosa interesante es que en todos los casos, es decir, en ambos casos, tanto por la UNESCO y el Consejo de Europa, se trata de documentos que combinan la bioética y los derechos humanos. Si tratan de encontrar un puente, de crear un puente entre la bioética o la biomedicina, si se quiere, y los derechos humanos. Incluso en los títulos mismos aparece la referencia a los derechos humanos. Podría decirse que este derecho de la biomedicina o bioderecho internacional no es más que una extensión del derecho internacional de los derechos humanos para un ámbito particular, en este caso la biomedicina. Es decir, no es un híbrido entre ética y derecho, porque pienso que tal cosa no es posible. Es decir, la ética y el derecho se superponen en muchos ámbitos y sí coinciden, tienen temas comunes, pero funcionan de modo diverso, tienen finalidades diversas. La ética tiene como finalidad, bueno, no voy a entrar en eso ahora. Es decir, no hay un derecho, en mi opinión, no hay un derecho de la bioética. No tiene sentido hablar de leyes de bioética, porque del mismo modo que no tiene sentido hablar de leyes sobre ética. Es decir, la ética no se regula por ley. En Francia se habla de las leyes de bioética, pero creo que es una forma
una forma de referirse a este tema, porque es una forma fácil, pero no son leyes de bioética, son leyes sobre materias médicas, de biotecnologías, exámenes genéticos, etcétera, pero no de bioética. Por eso es que la Convención de Oviedo, que originariamente se llamaba, en el borrador se llamaba Convención de Derechos Humanos y Bioética, justamente por este problema de la confusión entre derecho, posible confusión entre derecho y ética, finalmente se suprimió la referencia a la bioética. No se refiere no habla de bioética, es biomedicina, es decir, normas de derechos humanos sobre biomedicina. Si se analizan todos estos documentos, pueden deducirse algunas características comunes. La primera es que la dignidad humana aparece como un principio eminente, diría supremo, omnipresente, como en ningún otro ámbito. Es decir, los documentos de derechos humanos se refieren a la dignidad, pero de modo esporádico, en particular algunos, los que tratan sobre la tortura o sobre la discriminación, sobre ciertos temas. Pero en materia de biomedicina es realmente impresionante. La primera declaración, la del genoma humano, se refiere al menos 15 veces a la dignidad humana, una sola declaración. Es un principio eminente que justifica el resto, el que brinda como el marco para el conjunto de las normas. Otra característica es que, como ya lo dije antes, se encuadran dentro de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, se utiliza los derechos humanos como un lenguaje para expresar estos principios de bioderecho, lo cual se entiende, se justifica porque justamente los derechos humanos son como se dice la lengua franca de las relaciones internacionales, como la ética universal en nuestro mundo. Así como antes se hablaba más de derecho natural, podría decirse el nuevo nombre del derecho natural son los derechos humanos. No sé si estará de acuerdo, podemos discutir. Yo creo que los derechos humanos de algún modo reflejan la misma idea de derecho natural, es decir, de principios de justicia hacia el ser humano que son intrínsecos, naturales, si se quiere. Otra ventaja de acudir a los derechos humanos es que ya están aceptados, institucionalizados, existen marcos regulatorios, existen tribunales. Es un sistema que ya funciona. Funciona más o menos, o con altos y bajos, pero funciona. Y otra ventaja, diría que es el carácter universal de los derechos humanos. Las cuestiones de bioética son sumamente controvertidas, hay distintas opiniones también dentro de cada país. Entonces, los derechos humanos brindan como un marco para formular ciertos principios a nivel universal. Una puerta de entrada a la universalidad de ciertos principios, al menos principios de mínima. Y esa es la tercera característica. Si se analiza estos documentos, se observa que no hay definiciones en los temas más controvertidos, sobre, por ejemplo, el estatuto del embrión, o sobre cuestiones relativas a la eutanasia o el suicidio asistido, y sobre todo al principio y al fin, que son los temas más controvertidos, no hay toma de posiciones, justamente porque se trata de documentos que tratan de cristalizar un consenso global, o al menos europeo, y entonces es inevitable que de algún modo sean estándares mínimos, pero eso no significa que no sean relevantes. Por ejemplo, el afirmar que el valor del consentimiento libre, informado para cualquier tratamiento médico, para una investigación científica, o evitar la discriminación por razones genéticas, o las condiciones para practicar estudios científicos en personas incapaces, por ejemplo, que el riesgo tiene que ser mínimo, la carga mínima, etc.
no son irrelevantes. Sí, son principios generales que pueden dar la impresión de ser demasiado vagos, pero que creo que es importante de cualquier manera que se afirmen. Al no existir nada a nivel global, al menos el hecho de que todos los países se pongan de acuerdo en estos principios de mínima, podríamos decir, es ya sumamente relevante. Voy a decir algunas palabras solamente sobre la primera declaración de la UNESCO, sobre el genoma humano y los derechos humanos, que es la que más se vincula con los temas de este curso. La declaración ha sido calificada de revolucionaria, innovadora, porque por primera vez en la historia la humanidad como tal, incluyendo las generaciones futuras, es vista por la comunidad internacional como una entidad digna de protección jurídica. Es cierto que existía ya la categoría de crímenes contra la humanidad, pero no se superpone con este nuevo concepto. De lo que se trataba era de proteger a ciertas categorías de seres humanos, como en el genocidio, es decir, prácticas orientadas a exterminar ciertos grupos humanos por su religión, origen étnico, etc. Aquí estamos ante algo todavía mucho mayor. Se trata de proteger la integridad, la identidad de la especie humana y de las generaciones futuras en su conjunto. Los objetivos de la Declaración del 97 son, primero, afirmar la dignidad del ser humano como un valor independiente de las características genéticas de cada individuo y prevenir así el reduccionismo genético. También prevenir el uso de datos genéticos humanos de un modo contrario a la dignidad humana y a los derechos humanos, la discriminación genética, por ejemplo. Y por último, que es lo que nos interesa en particular, es proteger el genoma humano contra manipulaciones que podrían afectar la integridad e identidad de la especie y de las generaciones futuras. El artículo primero es especialmente original porque establece que el genoma humano, o reconoce el genoma humano como patrimonio de la humanidad, en sentido simbólico, dice. La fórmula original decía que el genoma es patrimonio común de la humanidad, y que es un concepto que viene del derecho internacional, que se introdujo en la declaración por iniciativa de un profesor uruguayo de Derecho Internacional, que era miembro del Comité de Bioética, Héctor Gross Espiel, que falleció hace unos años. Es de algún modo el padre de esta declaración. Y, es decir, la idea era, bueno, ¿cómo hacemos para proteger al genoma? En esos años en que se hablaba del proyecto Genoma Humano, ¿cómo hacemos para proteger al genoma humano de manipulaciones que podrían alterarlo, manipulaciones irresponsables, etc.? Entonces, bueno, se propuso este concepto que se usa en derecho internacional para proteger ciertos bienes comunes, como por ejemplo los fondos marinos o la luna o el espacio extraatmosférico y otros. Es decir, bienes que no pertenecen y no deben pertenecer a ningún individuo o a ningún Estado en particular, sino que no pueden ser objeto de apropiación, tienen que ser utilizados en beneficio de todos, con fines pacíficos y preservados para las generaciones futuras. Entonces se pensó, bueno, podemos aplicar este concepto también al genoma humano. Pero, en definitiva, se lo aplicó, pero se dijo de modo simbólico, porque algunos representantes de estados tenían un poco la preocupación de que la idea de patrimonio común de la humanidad llevar a pensar que el genoma es como un objeto de propiedad común, y no era esa la idea. El genoma humano es un elemento constitutivo de cada ser humano, y no es propiedad de nadie, y no es tampoco propiedad común. Por eso se utilizó esa expresión. Pero en definitiva, ¿qué se quiere decir con esa fórmula? Primero, que las investigaciones genéticas comprometen la responsabilidad de la humanidad en su conjunto y que sus resultados deben beneficiar a la generación presente y a las generaciones futuras.
Segundo, que el genoma humano no es apropiable por estados o por particulares. Esto se vincula con el debate sobre el patentamiento de genes, sobre el cual la declaración tampoco es demasiado explícita, como tampoco el convenio de Oviedo, pero la idea es que las secuencias genéticas no pueden ser patentadas en su estado natural, pero es otro tema en el que no voy a entrar. La misma declaración reconoce o dispone que dos prácticas muy concretas son contrarias a la dignidad humana. Una es la clonación reproductiva de seres humanos y la otra son las intervenciones en la línea germinal humana. Es decir, las dos se vinculan con el tema de este congreso, este curso. Bien, la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos es, como decía antes, es más general, brinda un marco de principios orientadores a los estados. No voy a entrar a enumerarlos, pero simplemente se trata de principios que en buena medida se repiten en en el convenio de Oviedo: la dignidad, el balance de riesgo-beneficios, el respeto a la autonomía, el consentimiento informado, el valor de la protección de personas vulnerables, etcétera, etcétera. Y hay un tema que sí, que está ligado a lo que está, a la temática de este curso, la protección de las generaciones futuras. Se trata de declaraciones, eso es otra cosa que vale la pena mencionar. Son declaraciones, es decir, que son instrumentos de lo que se llama soft law, es decir, de un derecho blando, un derecho no vinculante inmediatamente. Al inicio del debate sobre estas declaraciones, el primer tema que había que resolver era: nos abocamos a elaborar una convención o una declaración, un instrumento vinculante, obligatorio para los estados que la ratifican, o una declaración que no necesita ser ratificada, sino que basta con la aprobación por la UNESCO, por los representantes de los países en la Asamblea de la UNESCO. Por distintas razones prácticas y porque se consideró que el primer objetivo hubiera sido imposible de alcanzar, todavía se estaría discutiendo, pienso, se decidió por una declaración. Esto no significa que no tenga valor jurídico, que sea un instrumento puramente ético, como una recomendación. En mi opinión, una declaración y los instrumentos de soft law son instrumentos jurídicos. Los estados las aprueban formalmente, solemnemente. En mi opinión, son instrumentos jurídicos o son vinculantes de modo potencial, si queremos utilizar el concepto de potencial, es decir, que la idea es que generen a largo plazo la conciencia de que se trata de principios importantes y que por eso a largo plazo se los empiece a ver como vinculantes. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos es una declaración, es el instrumento fundacional de todo el edificio de los derechos humanos, y es una declaración, soft law, la declaración del año 48. Pero con el tiempo se fue consolidando y actualmente se considera como un instrumento vinculante. Bueno, un poco esa era la idea también con estas declaraciones. En todos los temas que son más controvertidos, como en general derechos humanos, protección del medio ambiente, se tiende más bien hacia instrumentos no inmediatamente vinculantes, porque es la forma más, es un enfoque, digamos, pragmático, es la forma de avanzar, de dar pasos en estos temas. En cambio, el convenio de Oviedo, por definición, es un convenio, es un tratado, es jurídicamente vinculante, es decir, que los países que han ratificado el convenio, que son algo así como 30, están obligados a
a aplicar esas normas. España es uno de los países que ha ratificado el convenio. Francia, es decir, hay solamente dos, digamos, grandes países, Alemania y Gran Bretaña, que no han ni siquiera firmado el convenio, por razones opuestas. El Convenio de Oviedo establece un marco de principios generales en materia de biomedicina y derechos humanos. 29 estados han ratificado el convenio. Y la idea es que después se completa a medida que surgen nuevos temas, se completa con protocolos adicionales sobre temas específicos. El primero fue el de la clonación. Inmediatamente al año siguiente de aprobado el convenio, fue el anuncio de Dolly, que generó un gran revuelo, y entonces de modo urgente se aprobó este protocolo adicional que prohíbe la clonación reproductiva. Y luego se aprobaron protocolos sobre trasplantes de órganos, investigación biomédica y exámenes genéticos. El objetivo del Convenio de Oviedo es, de nuevo, como se ve, la dignidad humana, proteger al ser humano en su dignidad e identidad, garantizando a toda persona, sin discriminación, el respeto de su integridad y de sus otros derechos y libertades fundamentales en relación con las aplicaciones de la biología y la medicina. Una característica de estos documentos es que son, de algún modo, el fruto de un compromiso entre distintas posiciones. Eso se ve en las declaraciones de la UNESCO, si se las analiza en detalle, y también en este artículo primero del Convenio de Oviedo, porque, como ustedes verán, se refiere a proteger al ser humano y luego a garantizar a toda persona. Había un debate durante la elaboración del convenio si, ¿quién es persona? ¿Qué es persona? ¿Es todo ser humano, persona, algunos seres humanos? El debate sobre el embrión, sobre todo, es lo que está en el fondo de esta cuestión. Como no se llegó a un consenso, se estableció esta doble formulación: proteger al ser humano en su dignidad, proteger al embrión, y garantizar a toda persona el respeto a sus derechos, etc. Una solución de compromiso, que no es ideal, por supuesto, pero en este ámbito no hay que esperar soluciones perfectas. Bien, habiendo así presentado un poco el marco general de este bioderecho internacional, uno de los últimos desafíos que se plantean es el de la ingeniería genética humana, o de lo que se llama las intervenciones en la línea germinal. En el año 2014, esta mañana ya se habló de este tema, en el año 2014 se hizo el anuncio del descubrimiento o el desarrollo de esta nueva técnica de ingeniería genética o de alteración del genoma de secuencias genéticas, que se llama CRISPR-Cas9, y que permite, podríamos decir, cortar y pegar secuencias genéticas de un modo mucho más sencillo, rápido y económico que con los métodos anteriores. Esto tiene la ventaja, entonces, de que se puede aplicar a muchos ámbitos, a nivel es decir, a cualquier ser vivo, plantas, animales y también al ser humano. Y también tiene el lado de riesgo de que, al ser tan fácil, también se pueda abusar. He leído también que existen kits de CRISPR-Cas9, es decir, que uno podría, en teoría, podría utilizar la técnica para producir un particular, seres, plantas o bacterias, etcétera, genéticamente modificados. Ese es un tema en el que creo que todavía habría que estudiarlo, porque plantea riesgos importantes para el medio ambiente o para la salud pública. Una diferencia importante en estas técnicas de alteración del genoma, de la información genética, es entre las intervenciones en las células somáticas y en las células germinales. Las células somáticas son todas las del cuerpo, excepto los gametos, las células reproductivas. Las alteraciones a nivel de estas células somáticas ya
están empezando a dar algunos resultados en determinadas enfermedades. Leí que, por ejemplo, en general está a nivel todavía experimental, pero está empezando a dar resultados. Por ejemplo, una enfermedad que causa la ceguera, ahora no recuerdo el nombre, pero no importa. ¿Cómo se llama? Amaurosis. Ok, amaurosis. Ya se han hecho estudios y pareciera que podría ayudar a curar esa enfermedad, es decir, se inyectan esas células modificadas en un área particular y es decir, es una solución de algún modo extraordinaria, permite tratar enfermedades a nivel básico, no solamente los síntomas, sino realmente la causa última de esas enfermedades. Hay una gran cantidad de enfermedades que podrían tratarse a través de esta terapia génica. Esta técnica no plantea cuestiones éticas fundamentales, salvo las relativas a los riesgos propios a cualquier nueva terapia. Al menos en principio, salvo que pudieran causar un cambio en las células germinales, pero en principio no plantean. En cambio, el dilema ético se da sobre todo con y creo que me voy a tener que acelerar un poco, con las intervenciones en las células germinales, es decir, los gametos y los embriones los embriones en las primeras fases de vida, porque los cambios que se introducen a ese nivel no permanecen solo en el individuo, sino que se transmiten a los descendientes de ese individuo. Las células somáticas alteradas, esos cambios solo permanecen a nivel del individuo tratado. Aquí entramos en otro campo, ya no se trata solo, o no se trata de terapia, sino que entramos más bien en el terreno de la eugenesia. Y justamente ese es el problema. Es decir, estas alteraciones de la línea germinal humana, la idea de crear, en el fondo es eso, crear seres humanos genéticamente modificados, que suena horrible. Si tenemos problemas con el consumo de productos de maíz genéticamente, etc. ¿Cuál será la preocupación con niños genéticamente modificados? Dos problemas principales. Uno son los riesgos de daños irreversibles, porque esos cambios, está claro que no se pueden volver hacia atrás. Esas alteraciones se van a transmitir a los descendientes de ese individuo de modo irreversible, sin que se sepa exactamente cuáles serán las consecuencias a largo plazo. El segundo problema son las implicaciones eugenésicas de la tecnología, en cuanto supone crear individuos con características particulares. Puede ser una resistencia a una cierta enfermedad, como en el caso de las dos niñas generadas a partir de esta técnica en China, u otras características que son realmente de mejora, enhancement, es decir, individuos con características particulares, capacidades particulares, intelectuales, físicas, etc. Es decir, entramos en otro terreno. Incluso yo diría que aun cuando en el debate sobre las intervenciones en la línea germinal se suele hablar o se suele hacer la distinción, muy bien, autorizamos solo las que tienen finalidad terapéutica, pero no las eugenésicas. Yo me planteo si realmente se puede hacer la distinción, porque hay realmente terapia. En este caso, no estamos ante un paciente actualmente existente, al que se cura, al que se trata. Estamos ante personas futuras que se crean con ciertas características, con una resistencia, una enfermedad, lo que sea, pero es al menos dudoso que
que estemos ante una terapia, al menos en el sentido clásico. El segundo problema es que el límite entre lo terapéutico y lo eugenésico es sumamente borroso. La técnica genera infinidad de cuestiones fundamentales, sobre todo, por ejemplo, cómo evaluar los riesgos para las generaciones futuras. ¿Se puede hablar de un riesgo mínimo en este ámbito? ¿Qué quiere decir un riesgo mínimo? Un daño que se va a transmitir a generaciones futuras y que es imprevisible. Puede ser mínimo, realmente. Cuando no había necesidad, esa es la otra pregunta, no había realmente una necesidad absoluta, digamos, de producir esos seres. Bueno, la pregunta fundamental es si tenemos derecho a producir niños genéticamente modificados, si los padres tienen derecho a diseñar a sus hijos, si es posible, como decía antes, establecer un límite claro entre finalidades terapéuticas y finalidades de mejoramiento, lo que también nos lleva a la cuestión de lo que se llama la pendiente resbaladiza, es decir, que empezamos aceptando que se creen niños con resistencia a ciertas enfermedades, pero poco a poco vamos ampliando ese tipo de mejoramiento. Estos últimos, dos o 3 años, academias científicas de Estados Unidos y de Gran Bretaña han elaborado informes que, a mi entender, lamentablemente, no satisfacen estas preguntas que acabo de plantear porque, en definitiva, dan luz verde a las alteraciones en la línea germinal. El informe de las academias de medicina y de ciencias de Estados Unidos autorizan estas alteraciones, dice, si se usan para prevenir enfermedades graves y se reduce al mínimo los riesgos de daños colaterales. El problema es en qué medida se puede saber qué es un riesgo mínimo, cómo se valora ese riesgo mínimo, y el tema de prevenir enfermedades graves, qué es una enfermedad grave y cómo se fija el límite, cómo se evita que se extienda cada vez más. El informe del Nuffield Council of Bioethics de Gran Bretaña es todavía más preocupante, en mi opinión, porque no solo se limita a autorizar las alteraciones con fines terapéuticos, sino también con fines para satisfacer los deseos de los padres, en cualquier ámbito. Bien, una cosa importante es que cuando se habla de riesgos, en este tema creo que no solo, como lo hacen estos informes, creo que es un error concentrarse solo en los posibles efectos colaterales en la salud del niño, concebido por el procedimiento, sino que hay que tener en cuenta también un concepto de riesgo más amplio, como son los riesgos sociales. Y lo que quiero decir con esto es, ¿cuál es el riesgo de que a través de esta tecnología nos encaminemos a una sociedad basada en la eugenesia? Una sociedad con seres humanos producidos deliberadamente, con ciertas características. ¿Es ese tipo de sociedad que queremos? ¿Qué es lo mejor para las generaciones futuras? Y son esos la perspectiva que hay que tener en cuenta. Bueno, no voy a mencionar esto porque ya se habló antes. Entonces, desde el punto de vista del bioderecho internacional, es un desafío enorme. Francamente, creo que nadie sabe cómo afrontarlo. Parece claro que los derechos humanos no alcanzan, porque estamos ante cuestiones que trascienden los derechos de individuos. Se trata de las generaciones futuras, la humanidad, que no tiene como tales derechos. Se han propuesto algunas ideas, una agencia internacional de vigilancia de estas técnicas, como la Agencia de Energía Atómica. Muy bien, voy a terminar. El Convenio de Oviedo también prohíbe las alteraciones en el genoma humano. Bien, justamente por esta preocupación de que se pone en peligro no solo al individuo, sino a la especie humana, y se crea la
posibilidad de generar individuos con ciertas características. Mis conclusiones son, este bioderecho internacional aspira a fijar un marco de principios comunes para proteger al ser humano en su dignidad y derechos de posibles daños resultantes de las aplicaciones biomédicas y biotecnológicas. En particular, la UNESCO y el Consejo de Europa han jugado un rol decisivo en este ámbito. Este bioderecho internacional se presenta como una extensión del derecho internacional de los derechos humanos al ámbito biomédico. Actualmente, en este ámbito, creo que existe una necesidad urgente de tomar conciencia de los desafíos muy importantes que plantea la perspectiva de una alteración de la línea germinal humana y adoptar medidas efectivas para asegurar la aplicación de las normas existentes, declaraciones de la UNESCO, convenio de Oviedo e infinidad de normas nacionales que prohíben la generación de niños genéticamente modificados. Y en ese intento de buscar un marco regulatorio, creo que es importante tener en cuenta la búsqueda es decir, un criterio de búsqueda del bien común, el bien de la humanidad en su conjunto, no solo satisfacer deseos individuales de parejas que quieren tener un niño con ciertas características o prevenir una cierta enfermedad, sino cuál será el impacto a largo plazo de estas alteraciones en la línea germinal. Muchas gracias por su atención.